Introducción. Era una noche tranquila, una como cualquier otra. Sin embargo, para personas en distintos lugares del mundo, esa noche se convertiría en el inicio de sus peores pesadillas. La criatura que apareció en los sueños de varios se ha convertido en un fenómeno mundialmente reconocido, el hombre del sombrero. Todos los que lo han visto lo describen de la misma manera, una figura alta, oscura y sin rostro, que se esconde en las sombras, siempre usando un sombrero de ala ancha. La figura acecha en las noches, y quienes han sido testigos de su presencia aseguran que no se trata de un simple sueño. Pero ¿quién o qué es el hombre del sombrero? ¿Por qué aparece en las pesadillas de personas que no se conocen entre sí y que viven en diferentes partes del mundo? A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías, relatos e historias escalofriantes sobre su origen. Hoy, te llevaré a conocer algunas de esas historias y exploraremos las teorías que intentan explicar este oscuro fenómeno. Capítulo A. Los primeros avistamientos. La primera mención conocida del hombre del sombrero se remonta a la década de 1960, cuando una serie de reportes comenzaron a surgir en Estados Unidos. Uno de los relatos más antiguos proviene de una mujer llamada Sarah Winters, quien en 1963 describió una figura oscura que apareció en su habitación mientras dormía. Sarah aseguró que la figura simplemente se quedó parada a los pies de su cama, observándola sin rostro, sin moverse ni hacer ruido. En su testimonio, Sarah mencionó que lo único visible era la silueta del sombrero que la figura llevaba puesto. A pesar de que Sarah intentó gritar, no podía moverse ni emitir sonido alguno. Experimentaba lo que los expertos llaman parálisis del sueño, un estado en el que el cerebro está parcialmente despierto, pero el cuerpo permanece inmóvil. Sarah relató que el hombre desapareció al cabo de unos segundos, pero la sensación de terror la acompañó durante semanas. No volvió a verlo, pero el miedo y el recuerdo de aquella noche nunca la abandonaron. Con el paso de los años, más y más personas comenzaron a compartir experiencias similares. En diferentes ciudades y países, surgían relatos sobre la misma figura, un hombre alto, oscuro y con un sombrero de ala ancha que aparecía durante las noches en las habitaciones de quienes lo veían. Algunos informes mencionaban que el hombre del sombrero simplemente los observaba, otros decían que sentían como los estrangulaba o presionaba sobre el pecho, dificultándoles respirar. Capítulo B. El hombre del sombrero como fenómeno global. A medida que el número de relatos aumentaba, el hombre del sombrero comenzó a ser reconocido como un fenómeno global. Estudios sobre parálisis del sueño y alucinaciones nocturnas intentaron explicar este fenómeno. Psicólogos y psiquiatras propusieron teorías basadas en el estrés y los traumas que podrían explicar la aparición de esta figura en los sueños. Sin embargo, el detalle inquietante es que el hombre del sombrero siempre se describía de la misma manera, y esta descripción era idéntica entre personas de diferentes culturas y edades. En 1981, un caso en particular llamó la atención del público. Un adolescente llamado Tim vivía en una pequeña ciudad en Alemania y describió haber visto al hombre del sombrero varias noches consecutivas. Su descripción coincidía con la de Sarah Winters y otros testigos, una figura alta, oscura, sin rostro y con un sombrero. La experiencia de Tim fue diferente en un aspecto crucial. Él aseguraba que el hombre del sombrero intentaba hablarle. Aunque no podía entender lo que decía, sentía que el ser le susurraba en un idioma antiguo y desconocido. Con el tiempo, Tim desarrolló un temor irracional a la oscuridad y comenzó a tener episodios de ansiedad. Sus padres buscaron ayuda psicológica, pero los médicos solo le diagnosticaron estrés. Poco después, Tim fue encontrado inconsciente en su habitación tras sufrir un ataque de pánico, y fue ingresado en el hospital. Aunque sobrevivió, sus padres decidieron mudarse, esperando que alejarse del lugar lo ayudara a sanar. Capítulo C. Una misteriosa conexión. A medida que el caso de Tim y otros relatos se difundían en medios, surgió una extraña teoría. El hombre del sombrero no era solo una alucinación. Las historias eran demasiado similares como para ser simples coincidencias, y algunos comenzaron a pensar que se trataba de una entidad real, una especie de ser interdimensional capaz de entrar en los sueños. Investigadores del fenómeno, como el parapsicólogo John Hopkins, dedicaron años a recolectar testimonios y a analizar patrones. Hopkins descubrió que muchos de los testigos del hombre del sombrero habían experimentado eventos traumáticos en sus vidas antes de los avistamientos. Otros habían experimentado estrés crónico o depresión. Sin embargo, Hopkins también encontró casos de personas que aseguraban haber visto al hombre del sombrero sin ninguna razón aparente, personas cuya vida no presentaba signos de estrés o traumas significativos. John Hopkins comenzó a estudiar si podría existir una conexión entre la aparición del hombre del sombrero y lugares o personas con carga energética particular. Teorizaba que, de alguna manera,
el hombre del sombrero se alimentaba del miedo y que aparecía en los momentos de mayor vulnerabilidad emocional de una persona. Según Hopkins, el sombrero, una prenda tan antigua y llena de simbolismo, podría ser una forma de darle una identidad reconocible en la mente de los testigos. Capítulo D. Teorías sobre Sorin. A lo largo de los años, han surgido varias teorías que intentan explicar qué o quién es el hombre del sombrero. A. Una entidad sobrenatural. Algunos creen que el hombre del sombrero es un ser oscuro o demoníaco que se alimenta de las emociones humanas, especialmente del miedo. Esta teoría sostiene que la figura es una entidad espiritual que encuentra su fuerza en el temor que provoca. B. Un fenómeno psicológico colectivo. Los psicólogos y expertos en el sueño plantean que la figura del hombre del sombrero podría ser una representación común de la parálisis del sueño. Al estar medio despiertas, las personas pueden experimentar alucinaciones visuales y sensoriales, y el cerebro podría crear figuras familiares, como una sombra con sombrero, para interpretar el miedo que sienten. C. Un visitante interdimensional. Otra teoría sugiere que el hombre del sombrero es un ser de otra dimensión que puede cruzar entre mundos. Aquellos que sostienen esta hipótesis creen que, al dormir, nuestra mente es capaz de conectarse con realidades alternas, y el hombre del sombrero es una figura que habita en esos otros planos. D. Un ser de sombras o guardianes. Algunas tradiciones espirituales creen en seres conocidos como sombras o guardianes, que vigilan y protegen, o en otros casos, actúan como predictores de cambios importantes en la vida. Según esta teoría, el hombre del sombrero podría ser una de esas entidades de transición. Conclusión. El misterio del hombre del sombrero sigue sin resolverse. La figura enigmática que atormenta los sueños de personas de todo el mundo permanece sin explicación. ¿Es simplemente una manifestación del cerebro humano en momentos de vulnerabilidad, o de alguna forma, una entidad real que trasciende nuestra comprensión? ¿Se trata de un ser de sombras, un visitante de otra dimensión o una figura que existe únicamente en el miedo colectivo? La única certeza es que quienes lo han visto aseguran que jamás podrán olvidarlo. Suscríbete y dale like para más.